Para poder entender el conjunto Zn, es necesario comprender antes las congruencias módulo n. Por lo tanto, iniciaremos con este tema. Definición. Sean a, b y n números enteros con n mayor o igual que 1. Decimos que a es congruente con b módulo n si n divide a la diferencia de a y b, es decir, a menos b. Aquí tenemos algunos ejemplos. 11 es congruente con 2 módulo 3 porque aquí está la condición. El módulo 3 divide a la diferencia de ambos. 11 menos 2 es 9 y 3 divide a 9. 9 es congruente con 4 módulo 5 porque el módulo 5 divide a la diferencia de 9 y 4, que es 5. 7 es congruente con 3 módulo 2 porque el 2, el módulo, divide a la diferencia de 7 y 3, es 4, y 2 divide al 4. Ahora aquí observamos que el 7 no solo es congruente con el 3 respecto de este módulo 2, sino que también el 7 es congruente con el 5 respecto del módulo 2, porque la diferencia 7 menos 5 es 2 y el módulo 2 divide a esta diferencia del 7 y el 5. También el 7 es congruente con el menos 1 porque la diferencia es 7 menos 1, que es igual a 8, y el módulo 2 divide al 8. Luego el 7 también es congruente con él mismo porque la diferencia 7 menos 7 es igual a 0 y el módulo 2 divide al 0. Y no solo estos números son congruentes con el 7 respecto del módulo 2. Hay más, de hecho hay infinitos números. Todos estos números conforman un conjunto. Se le llama la clase de congruencia del 7 módulo 2, en lo cual nos lleva a la siguiente definición. Sean a y n números enteros con n mayor o igual que 1. Definimos la clase de congruencia de a módulo n como el conjunto de todos los enteros b tales que son congruentes con a módulo n. Este conjunto se denota de esta forma: la clase de congruencia de a módulo n. Así, la clase de congruencia del 7 módulo 2 es este conjunto. Noten que el número 7 está también contenido en este conjunto, es un elemento del conjunto. Y es que esto tiene que ver con que la congruencia módulo n es una relación binaria. Luego también se prueba que es una relación de equivalencia. Recuerden que una relación de equivalencia satisface 3 propiedades: la primera, la segunda y la tercera. No, la primera es la propiedad reflexiva, la segunda la propiedad simétrica y la tercera es la propiedad transitiva. Entonces se prueba fácilmente que la relación de congruencia es una relación de equivalencia. Luego se puede hablar de clases de equivalencia respecto a esta relación de congruencia. Y por la propiedad reflexiva tenemos que esta, al ser una clase de equivalencia, en este caso es una clase de congruencia. En una clase de equivalencia se satisface que la clase contiene siempre a su representante. En este caso, esta clase, su representante es el 7. Y la clase, o sea, el conjunto, contiene siempre a su representante.
Por ejemplo, aquí tenemos la clase de congruencia del 9 respecto del módulo 5. Es este conjunto, esta es la clase. Y como vemos, contiene a su representante, el 9 es el representante. Y todos estos números, que hay una infinidad de ellos, son congruentes con el 9 módulo 5. Lo mismo para esta clase. Todos estos números, que hay una cantidad infinita de ellos, son congruentes todos con el 7 respecto del módulo 2. ¿Y cómo obtenemos estos números que están en la clase? Sabemos que deben de estar todos aquellos que sean congruentes con el 7 módulo 2. Pero para no ir probando de uno en uno qué enteros son congruentes con 7 módulo 2, podemos hacer lo siguiente. Escribimos primero el representante de la clase. Ahora, para obtener los números que están a la derecha del representante, hay que sumar el módulo. 7 más 2 nos da 9. Ahora al 9 le sumamos nuevamente el módulo y obtenemos el 11. Y así sucesivamente. Ahora, para obtener los de la izquierda, restamos el módulo. 7 menos 2 nos da 5. 5 menos 2 nos da 3. Y así sucesivamente. Igual para la clase del 9 módulo 5. Nos ubicamos en el representante. Sumamos el módulo, que es 5, nos da 14. 14 más 5 nos da 19. Y así sucesivamente. Para los de la izquierda, restamos el módulo. 9 menos 5 nos da 4. 4 menos 5 nos da menos 1. Y así para obtener los demás. Ahora, fíjate en lo siguiente. Tenemos la clase de congruencia del 7, módulo 2. Es este conjunto. Observa que consiste de todos los enteros impares. Hay que tomar un elemento cualquiera de esta clase, por ejemplo el 5. Calculamos la clase de congruencia del 5 módulo 2. Obtenemos este conjunto. Cada uno de estos números es congruente con el 5 módulo 2. Pero observamos que este conjunto que obtuvimos es igual al que tenemos aquí arriba. O sea que la clase del 7 módulo 2 es igual a la clase del 5 módulo 2. Ahora hay que tomar otro elemento cualquiera nuevamente de la clase. Hay que tomar el 1, por ejemplo. Calculamos la clase de congruencia del 1 módulo 2 y obtenemos este conjunto que vuelve a ser el mismo que los conjuntos anteriores. Es decir que también esta clase de congruencia del 1 módulo 2 es igual a las otras clases anteriores. Y así, al tomar cualquier elemento de esta clase y calcular su respectiva clase de congruencia módulo 2, obtenemos que siempre va a ser la misma clase. ¿Y qué sucederá con las clases de congruencia módulo 2 para los enteros pares? Hay que tomar un par cualquiera, por ejemplo el 6. Hay que calcular la clase de congruencia del 6 módulo 2. Obtenemos este conjunto, que ahora es el conjunto de todos los números pares. Nuevamente hay que tomar un elemento cualquiera de esta clase, por ejemplo el 4. Calculamos la clase de congruencia del 4 módulo 2. Obtenemos otra vez el mismo conjunto, la misma clase. Es decir que nuevamente estas clases vuelven a ser iguales. Lo hacemos para otro elemento de la clase, el 0. Calculando la clase de congruencia del 0 módulo 2, llegamos a que es el mismo conjunto. Por lo tanto, vuelve a ser la misma clase que las anteriores. Y así, otra vez, si tomamos cualquier elemento de la clase y calculamos su clase de congruencia módulo 2, observamos que siempre va a dar como resultado la misma clase.
para cualquier elemento que estemos tomando de la clase. Ahora, ya que las clases de congruencia módulo 2 de los enteros impares son iguales, hay que quedarnos con una de ellas que represente a todas las demás. Nos quedamos con la clase del 1 módulo 2. Y para el caso de los enteros pares, hay que quedarnos con la clase del 0 módulo 2. Si unimos estas dos clases, obtenemos el conjunto de los números enteros. Por lo tanto, solo hay dos clases de congruencia módulo 2 distintas en el conjunto de los números enteros. Y llegamos así al conjunto Z2, que es el conjunto de las clases de congruencia módulo 2 que son distintas. Ok, ya estamos en condiciones para entender en qué consiste el conjunto Zn. Definición: sea n un número entero mayor o igual que 1. Definimos a Zn como el conjunto de todas las clases de congruencia módulo n, denotado por esta forma, donde cada uno de estos elementos son las clases de congruencia módulo n. A partir de ahora vamos a utilizar otra notación para las clases de congruencia. En lugar de utilizar la notación con corchetes y el módulo aquí en la esquina, utilizaremos esta con una línea arriba para indicar la clase de congruencia del elemento. Veremos unos ejemplos iniciando con Z4. Z4 es el conjunto que contiene 4 clases, que son estas que tenemos aquí escritas, las clases de congruencia módulo 4. Estas clases, si observamos, son conjuntos disjuntos, es decir, ninguno de los números que contiene una clase están en otra de estas clases. Ahora, si continuamos y escribimos la clase del 4, módulo 4, obtenemos este conjunto, que es la clase del 0. Y al escribir la clase del 5, módulo 4, obtenemos este conjunto, que es la clase del 1. Al continuar calculando las clases de los demás enteros positivos y negativos, obtenemos siempre estas mismas clases. De hecho, en Z2 veíamos que al tomar cualquier elemento de una clase y calcular su clase de congruencia respecto del módulo en que estamos trabajando, obtenemos la misma clase a la que pertenece, obtenemos el mismo conjunto. Y eso pasa en general en Zn para cualquier módulo que tengamos. Es por esta razón que al calcular la clase de congruencia del 4, módulo 4, obtenemos la clase del 0, porque este 4 lo tenemos aquí, está en la clase del 0. Luego, al calcular la clase de congruencia del 5, módulo 4, obtenemos, dijimos que la clase del 1, porque el 5 está contenido en esta clase. Y así, para la clase del 6, el 6 está contenido en la clase del 2, así que vamos a obtener esa clase. El 7 está contenido en la clase del 3, obtendríamos la clase del 3, y así sucesivamente. Vean, si calculamos la del 8, nuevamente va a estar en la clase del 0, la del 9 va a estar en la del 1 y así sucesivamente. Si calculamos ahora para la clase del menos 1, nos va a dar la clase del 3. La clase del menos 2 nos va a dar la clase del 2. Incluso aquí lo podemos observar por la forma en que están escritos estos números, en orden descendente.
Después del menos 4 que está en la clase del 0, volvemos al menos 5 que está en la clase del 3, y llegamos al menos 8 que está en la clase del 0, y retornamos al 9 en la clase del 3, el menos 12 está en la clase del 0 y así sucesivamente. Lo mismo para los positivos. Ahora, si tenemos un número entero cualquiera, ¿cómo saber a qué clase de Z4 pertenece? Para eso vamos a realizar el siguiente ejercicio, que consiste en lo siguiente. Determina a qué clase de Z4 corresponden los enteros que tenemos aquí. Respuesta. El 4 corresponde a la clase del 0. ¿Cómo lo sabemos? Hay que dividir este número 4 entre el 4 que es el módulo de la clase de congruencia, módulo 4 porque estamos en Z4. Así como cociente tenemos 1 y residuo 0. El residuo es el que nos da la clase a que pertenece este número que estamos dividiendo. Aquí vamos a utilizar el algoritmo de la división para llegar a lo mismo, al residuo 0. En estos casos vamos a estar utilizando en esta parte el algoritmo de la división. Así, siguiendo el algoritmo de la división, este número que queremos dividir lo escribimos acá. Es igual a, este es el divisor, en este caso es el módulo, y este es el cociente. Y aquí va el residuo. 4 es igual a 4 por 1 más 0. Y así el residuo nos da la clase. El 5 corresponde a la clase del 1. Dividimos el 5 entre el módulo, cociente 1 y residuo 1. Y así obtenemos esta clase. Luego, de esta forma, escribimos el 5 y tenemos como divisor, que es el módulo, este es el cociente y el residuo. El 11 corresponde a la clase del 3. Dividimos el 11 entre el módulo, el cociente es 2 y el residuo es 3. Y así obtenemos la clase del 3. Con el algoritmo de la división tenemos el número 11 que vamos a dividir. Este es el divisor, el cociente y el residuo. Ahora, para un número negativo, por el algoritmo de la división, escribimos el menos 7 es igual a, aquí va el divisor y este es el cociente. 4 por menos 2 nos da menos 8. Al sumarle 1 ya tenemos el menos 7. Así, este es el residuo, nuevamente es el que nos da la clase del 1. Otra forma de hacer esto, más práctica, es la siguiente. Tenemos el menos 7. Hay que sumar un múltiplo del divisor, el menor de los múltiplos que son mayores que el valor absoluto de este número, en este caso el menos 7. El menor de estos múltiplos es el 8 en este caso. Lo sumamos al menos 7 y así obtenemos el 1, que es el mismo residuo. El menos 10 corresponde a la clase del 2. Tenemos el menos 10 es igual al divisor por el cociente. Esto nos da menos 12. Al sumarle 2 nos da menos 10. Y este es el residuo. Nuevamente, con esta forma tenemos el menos 10 y hay que sumar un múltiplo del divisor. Este múltiplo debe de ser el menor de todos los múltiplos que son mayores que el valor absoluto de menos 10. En este caso es el 12. Al sumarlo obtenemos el número 2, que es el residuo que obtuvimos aquí arriba. Las clases de congruencia en Zn
Por esto que estamos observando aquí, que estamos trabajando con residuos y es lo que nos da la clase, también se les llama clases residuales, módulo n en Zn. Y se dice, por ejemplo, aquí en la clase del 1, módulo 4, que estos números de la clase son todos aquellos que al dividirlos entre el módulo dejan residuo 1. En la clase del 2 están todos aquellos números que al dividirlos entre el módulo dejan residuo 2. En la clase del 3 están todos los números que al dividirlos entre el módulo dejan residuo 3. En la clase del 0 están todos aquellos que al dividirlos entre el módulo dejan residuo 0, que es lo que estamos haciendo acá abajo, considerando los residuos. Al dividir un número entero entre el módulo, obtenemos un residuo y eso es lo que nos da la clase a la que pertenece. Por esa razón también se les llama clases residuales módulo n. Este ejercicio también lo podemos entender de otra forma. Si estos números los consideramos como clases, aquí el ejercicio consiste en determinar, por ejemplo, la clase del 4 en Z4, a qué clase es equivalente. Y así la clase del 5, a qué clase es equivalente en Z4. Así, la clase del 4 equivale a la clase del 0. La clase del 5 equivale a la clase del 1 en Z4. Y así para los demás casos. Ahora nos pasamos a Z5. Es este conjunto que consiste de 5 clases. Son estas clases de congruencia módulo 5 que tenemos escritas aquí. Todos estos conjuntos. Observamos que todos ellos son disjuntos. Como ya comenté, también son llamadas clases residuales módulo 5. En la clase del 0 están todos los elementos que al dividirlos entre el módulo dejan residuo 0. En la clase del 1, todos estos elementos al dividirlos entre el módulo 5 dejan residuo 1 y así sucesivamente para los restantes. Nuevamente, como en el caso de Z4, aquí tenemos un ejercicio, ahora en Z5. Lo mismo, hay que ver a qué clase de Z5 corresponden estos números que tenemos aquí escritos. Respuesta. El 5 corresponde a la clase del 0. Para eso dividimos este 5 entre el módulo. Obtenemos residuo 0 y es lo que nos da la clase del 0. Aplicando el algoritmo de la división, escribimos este 5. El que está aquí escrito es el divisor, es el módulo. Este es el cociente y el residuo. El 7 corresponde a la clase del 2, porque al dividir 7 entre el módulo 5, obtenemos residuo 2. El 16 corresponde a la clase del 1. Al dividir 16 entre 5, obtenemos el residuo 1. El menos 2 corresponde a la clase del 3. Por el algoritmo de la división, escribimos el menos 2. Esto es igual a, este es el módulo 5. Aquí va el cociente, es menos 1. Al multiplicar nos da menos 5. Para obtener el menos 2, agregamos 3. Y este es el residuo que nos da la clase. De esta otra forma, que es más práctica, escribimos el menos 2. Sumamos un múltiplo del divisor, el múltiplo menor
de todos los que son mayores que el valor absoluto de este número menos 2 que estamos considerando. En este caso vemos que el menor de todos esos múltiplos es el 5. Y así, al hacer la operación, obtenemos el 3, que es la clase. El menos 6 corresponde a la clase del 4. Escribimos el menos 6. Este es el módulo, aquí va el cociente y este es el residuo que nos da la clase. Y hemos terminado así con una explicación básica del conjunto Zn.